El presente tutorial está dedicado a estudiar la norma de registro y valoración 23ª del Plan General de Contabilidad referida a los denominados hechos posteriores al cierre del ejercicio, en la que se establecen los criterios aplicables a tales eventos. Al respecto, con carácter previo a entrar en el contenido de la citada norma, conviene recordar que el principio de prudencia recogido en el marco conceptual de la contabilidad señala lo siguiente. La empresa registrará solamente los beneficios obtenidos hasta la fecha de cierre del ejercicio, mientras que, por el contrario, tendrá en cuenta todos los riesgos de los que tenga conocimiento, incluso aquellos que puedan ser identificados entre la fecha de cierre de las cuentas anuales y la fecha en que ésta se formule. Si se produjese la situación descrita, es decir, la existencia de posibles riesgos, la compañía deberá informar de ello en la memoria, sin perjuicio de reflejar los pasivos y gastos que puedan haberse producido en otros documentos integrantes de las cuentas anuales. Además, si la empresa tuviera conocimiento de los riesgos entre la fecha de formulación de las cuentas anuales y antes de su aprobación, y estos afectaran de forma muy significativa a la imagen fiel, excepcionalmente las cuentas anuales deberían ser reformuladas. Dada la importancia de las fechas de formulación, aprobación y depósito de las cuentas anuales, abordaremos posteriormente en este tutorial la legislación que regula dichas circunstancias. Descendiendo al contenido de la norma de registro y evaluación 23ª, la misma clasifica los hechos posteriores al cierre de la siguiente forma. Hechos posteriores que pongan de manifiesto condiciones que ya existían al cierre del ejercicio. Estos hechos deberán ser considerados por la empresa para formular sus cuentas anuales, pudiendo generar, en función de su naturaleza, un ajuste, información en la memoria o bien ambas cosas. Hechos posteriores que pongan de manifiesto condiciones que no existían al cierre del ejercicio. En este caso, estos hechos no supondrán un ajuste en las cuentas anuales, aunque, no obstante, si los mismos son de tal relevancia que una posible falta de información sobre ellos pudiera distorsionar la capacidad de evaluación de las cuentas anuales por parte de los usuarios de la información financiera, entonces será necesario informar en la memoria respecto a la naturaleza del hecho posterior, así como de una estimación de su efecto o, en su caso, de la imposibilidad de poder determinar dicha estimación. Finalmente, la norma de registro y valoración 23ª hace también referencia a hechos posteriores que afecten al principio de empresa en funcionamiento, que en caso de darse deberán tener el siguiente tratamiento. En la formulación de las cuentas anuales deberá tenerse siempre en cuenta toda información que pueda afectar a la aplicación del principio de empresa en funcionamiento. En este sentido, las cuentas anuales no se formularán sobre la base de dicho principio si los administradores de la compañía, aunque sea con posterioridad al cierre del ejercicio, tienen la intención de liquidar la empresa, cesar en su actividad o no existe una alternativa más realista que hacerlo. Con el fin de delimitar los espacios de tiempo en los que puedan situarse los hechos posteriores al cierre del ejercicio, se incluye a continuación la legislación aplicable contenida en la Ley de Sociedades de Capital respecto de los plazos de tiempo para formular, aprobar y depositar las cuentas anuales. En este sentido, el artículo 253.1 de la Ley de Sociedades de Capital señala que las cuentas anuales deberán ser formuladas por los administradores en el plazo máximo de 3 meses desde la fecha del cierre del ejercicio social. En el caso de estar la empresa sometida a auditoría, el artículo 271 indica que el auditor tendrá como mínimo un mes de plazo para entregar el informe, contado desde la fecha en que le fueron facilitadas las cuentas anuales. En cuanto a la convocatoria de la Junta General de Socios para aprobar las cuentas anuales, según el artículo 176.1, la misma se deberá convocar con un plazo mínimo previo a su celebración, que será de 15 días para sociedades de responsabilidad limitada o de 30 días en el caso de sociedades anónimas. En este sentido, la Junta será convocada mediante anuncio publicado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil y en uno de los diarios de mayor circulación en la provincia en que esté situado el domicilio social. No obstante, para sociedades de responsabilidad limitada, sus estatutos podrán establecer la sustitución del sistema anterior, realizando la convocatoria mediante anuncio publicado en un determinado diario del término municipal
en el que esté situado el domicilio social de la empresa o por cualquier procedimiento de comunicación individual y escrito que asegure la recepción del anuncio para todos los socios. La celebración de la Junta General convocada para aprobar la gestión social deberá llevarse a cabo en los 6 meses siguientes al cierre del ejercicio, tal como recoge el artículo 164.1, disponiendo las sociedades mercantiles del plazo de un mes para el depósito de cuentas, según lo preceptuado por el artículo 279 de la Ley de Sociedades de Capital. Así, si suponemos que una compañía cierra su ejercicio a 31 de diciembre, debería tener formuladas sus cuentas el día 31 de marzo, fecha en que las entregaría a los auditores si fuera el caso, debiendo celebrar la Junta General como máximo el día 30 de junio, con lo cual el depósito de cuentas se tendría que realizar el día 30 de julio, agotando el plazo permitido por la ley. En el ejemplo 1, se plantean diversos hechos posteriores al cierre que debe contemplar la mercantil rolosa para la formulación de sus cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2001X. El primer hecho tiene que ver con la condena de la empresa por una demanda interpuesta por un cliente en el mes de septiembre de 2001X, de la que la compañía tiene comunicación judicial en enero de 2001X+1, y sobre la que había decidido no practicar ningún apunte contable de acuerdo a los criterios de su departamento jurídico. El segundo hecho se produce en febrero de 2001X+1 y se relaciona con una importante caída en la cotización bursátil de las empresas del sector de las telecomunicaciones, en el que la compañía tiene participación, estimándose una pérdida en su cartera de valores del 30%. Finalmente, el tercer hecho se produce en el mes de marzo de 2001X+1 y se relaciona con una notificación judicial recibida por la compañía en la que se le comunica que uno de sus principales clientes se encuentra en concurso de acreedores. A partir de la información indicada, el supuesto plantea el análisis de los efectos que pudieran derivarse de tales hechos posteriores al cierre a la hora de que la compañía formule las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2001X. Se recogen a continuación la calificación de cada uno de los hechos posteriores al cierre anteriormente enunciados, así como los efectos que en su caso tendrían sobre las cuentas anuales de la compañía rolosa correspondientes al ejercicio 2001X. En cuanto al hecho originado en enero de 2001X+1, relativo a la condena en firme por demanda de un cliente, el mismo evidencia condiciones que ya existían al cierre del ejercicio 2001X, en base a las cuales la compañía debería haber dotado una provisión para responsabilidades como consecuencia de la interposición de la demanda, por lo que procede a ajustar las cuentas anuales del ejercicio 2001X+1 para reflejar dicha situación. Respecto al hecho que se produce en febrero de 2001X+1 relacionado con el descenso significativo de la cartera de negociación, pone de manifiesto condiciones que no existían al cierre del ejercicio 2001X y por tanto la valoración de la cartera de valores al cierre del ejercicio citado es correcta, por lo que no procede realizar ajuste contable alguno y en consecuencia no cabe realizar ninguna modificación en las cuentas anuales. Finalmente, respecto al hecho acontecido en marzo de 2001X+1 sobre la declaración de concurso de un cliente importante de la empresa, se debe calificar como hecho posterior que pone de manifiesto condiciones que ya existían al cierre del ejercicio 2001X. Y en este sentido es obvio que el cliente en cuestión era insolvente al cierre de dicho ejercicio, por lo que la compañía debería haber registrado el correspondiente deterioro del citado crédito comercial, estando por tanto obligada a realizar el correspondiente ajuste para que las cuentas anuales reflejen dicha insolvencia. Y aquí damos por finalizado este vídeo tutorial sobre el tratamiento contable de los hechos posteriores al cierre del ejercicio. Gracias por la atención prestada.